Yo maté a mi hermano en Nochebuena. No con un cuchillo ni con veneno, sino con la verdad que él había enterrado durante 30 años. Su rostro se congeló en una mueca de incredulidad mientras el cerrajero forcejeaba con la puerta de mi finca. Y en ese instante, supe que la Navidad nunca volvería a ser la misma para ninguno de nosotros. Pero antes de que el diablo reclame su deuda, déjame contarte cómo llegué a ese punto, donde el odio se convierte en justicia y la familia en el peor de los enemigos. La nieve no cae en Andalucía como en esas postales cursis de los Alpes, pero el frío de diciembre en las colinas de Ronda se clava en los huesos igual que un puñal oxidado. Yo lo sé bien, porque he pasado las últimas 3 décadas esperando que ese frío se convierta en algo cálido, en una llamada, en una visita, en un feliz Navidad, hermano. Pero cada 24 de diciembre, el teléfono permanecía mudo, la puerta cerrada, y el eco de risas ajenas llegaba desde Madrid, donde mi familia fingía ser la imagen perfecta de la burguesía española, cenas opulentas, villancicos forzados y regalos envueltos en hipocresía. Me llamo Javier Ruiz, aunque para ellos dejé de ser Javier hace tiempo. Soy el hijo menor, el que se quedó atrás cuando el cáncer se llevó a mi madre en el 95 y mi padre decidió que la herencia no era para repartirse, sino para invertirse en el sueño americano de mi hermano mayor, Carlos. Él era el dorado, el que estudiaba en la Complutense, el que se casó con una heredera de Sevilla y construyó un imperio inmobiliario sobre los hombros de los que, como yo, se rompían la espalda en fincas ajenas. Yo, en cambio, me convertí en el fantasma, el que cuidaba la vieja casa familiar en las afueras de Ronda, el que arreglaba goteras y podaba olivos para que no se murieran de sed, el que enviaba postales cada Navidad con fotos de la finca que un día fue de todos, pero que ahora era solo mía por un tecnicismo legal que ni siquiera entendía del todo. Aquel año, el 2025, decidí que basta. Había ahorrado cada euro de mis jornales como capataz en viñedos ajenos. Había vendido el reloj de oro de padre que Carlos me había regalado en su última visita fugaz. Y con lo justo, compré la finca El Olvido, 80 hectáreas de tierra árida pero fértil, con una casa principal de piedra que olía a jazmín y a secretos enterrados. Era mi redención, mi venganza silenciosa. La compré el 1 de diciembre. Firmando los papeles en un notario de Málaga con manos temblorosas, imaginando cómo les contaría en la cena familiar que nunca llegaba. Mirad, idiotas, he construido algo sin vosotros. Pero el destino, ese cabrón con sombrero de torero, tenía otros planes. La primera señal llegó el 10 de diciembre. Un sobre anónimo en el buzón de la finca, con el membrete de un bufete en Madrid. Dentro. Una carta de Carlos, querido Javier. Hemos oído rumores sobre tu adquisición. La familia está preocupada. Padre dejó instrucciones claras, la herencia es para el bien común. Reúnete con nosotros en Navidad. No nos obligues a tomar medidas. ¿Medidas? Mi pulso se aceleró, el corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa. ¿Cómo sabían? ¿Quién chismorreaba en Ronda sobre un jornalero que por fin levantaba cabeza? Llamé a mi hermana mediana, Elena, la mediadora de la familia. Esa que siempre enviaba tarjetas con frases de Paulo Coelho pero nunca dinero cuando madre agonizaba. Elena, ¿qué coño pasa? Gruñí al teléfono, paseando por el patio de la finca, donde los olivos centenarios me miraban como testigos mudos. Javi. Cariño, su voz era miel envenenada, como siempre. Carlos solo quiere ayudar. La finca es complicada. Hay deudas antiguas, papeles que no se firmaron bien. Ven a Madrid, hablaremos. No colgué con rabia, imaginando su rostro empolvado, sus joyas heredadas de madre reluciendo mientras bebía cava en su ático. Deudas antiguas. Papeles. Mentiras.
Recordé la noche en que padre murió, en el 2005, balbuceando sobre el secreto en la finca. Pero Carlos lo acalló con morfina extra, y Elena firmó los documentos como heredera principal. Yo era el menor, el invisible, el que limpiaba el vómito y pagaba el entierro con préstamos. Aquella Navidad, decidí no esperar. Conduje a Málaga. Contraté a un detective privado llamado Tomás, un expolicía con cicatrices de la guerra civil que aún recordaba, y le di el sobre. Encuentra la verdad, Tomás. Y cobra cuando sangre. Los días siguientes fueron un torbellino de paranoia. La finca, mi refugio, se convirtió en trampa. Oía ruidos nocturnos, pasos en el greval, sombras entre los cipreses. Instalé cámaras, cerraduras nuevas, un perro pastor que ladraba a la luna. El 20 de diciembre, Tomás llamó: Javier, siéntate. Tu padre no dejó herencia. La vendió todo a Carlos en el 98, por una miseria, para pagar deudas de juego. Pero hay más, tu madre no murió de cáncer. Fue un accidente. Provocado. Carlos discutió con ella por el dinero. La empujó en las escaleras. Elena lo encubrió. Tienes pruebas en un sobre escondido en la chimenea de la vieja casa. El mundo se derrumbó. Mi madre, Isabel, con su risa como el viento del sur, no resbaló borracha como dijeron. Carlos, mi hermano, el héroe familiar, la mató. Y yo, el tonto, limpié la sangre fingiendo duelo. Lágrimas calientes rodaron por mi rostro mientras arrancaba tablones de la chimenea en la casa abandonada. Allí estaba un testamento falsificado, cartas de madre suplicando ayuda, y un recibo de soborno a un médico para el certificado de defunción. La rabia me consumió, un fuego que lamía mis venas. No era solo la finca, era todo. 30 años de olvido. De navidades solitarias con una botella de anís y el eco de villancicos lejanos. Ahora, la venganza no sería un grito, sería un susurro letal. Preparé el terreno. Invité a la familia a la finca para Nochebuena reconciliadora. Elena aceptó con efusividad fingida. Carlos, con recelo. Pero vino porque olía el botín. Llegaron el 24, al atardecer, con regalos envueltos y sonrisas plásticas. Elena traía turrón de Alicante. Carlos una botella de Rioja Reserva. Yo les serví vino especiado, fuerte como mi odio, y les mostré la finca, los olivos que planté solo, el huerto que regaba con sudor, la casa que restauré con uñas rotas. Esto es mío, dije, y vi el cálculo en sus ojos. Pero entonces, el twist de la noche, mientras brindábamos, el cerrajero apareció en la puerta. Contratado por Carlos vía un mensaje de texto que intercepté con el teléfono de Tomás. Abre, Javier. O lo hacemos nosotros. Su voz era acero. Elena palideció, fingiendo sorpresa. Y yo, sonriendo por primera vez en décadas, saqué el sobre de la chimenea. Antes de robarme, lid esto. Es la Navidad de la verdad. El aire de la sala se espesó como humo de incienso en una procesión. Carlos se inclinó sobre la mesa de roble, sus dedos manicureados tamborileando como arañas impacientes. Elena, con su chal de cachemira, se llevó una mano al pecho, los ojos muy abiertos en esa actuación de ópera que tanto practicaba en sus telenovelas mentales. El cerrajero, un tipo fornido de Málaga con bigote encerado y herramientas tintineantes, esperaba en el umbral, mirando al suelo como si supiera que pisaba un campo minado. Yo estaba de pie, el sobre en la mano, sintiendo el peso de 30 años como una losa sobre el pecho. No era solo papel, era la tumba de madre, el ataúd de mi infancia, el veneno que Carlos había inyectado en nuestra sangre familiar. Ábrelo tú, Carlos, dije, mi voz un hilo de seda rasgada. Tú que siempre firmaste por todos.
El río. Esa risa gutural que recordaba de las fiestas en la casa de Ronda. Cuando éramos niños y él me robaba los juguetes prometiendo mañana te devuelvo. Agarró el sobre. Lo rascó con un dedo. Y las cartas cayeron como nieve sucia, la caligrafía temblorosa de madre. Fechada en el 95. Suplicando, Carlos. Por Dios. No toques el dinero de Javier. Es su futuro. Tu padre lo prometió. Luego, el recibo del médico. El nombre garabateado, Drive. Vargas. Pagado 50.000 pesetas para certificar natural cosis. Y el testamento. No el falso que Carlos forjó, sino el original. Escondido por madre en la chimenea. Dejando la finca a mí, el menor, por su lealtad silenciosa. El silencio fue un abismo. Carlos palideció. Sus ojos azules heredados de padre se inyectaron en sangre. Elena soltó un gemido teatral, cubriéndose la boca. Esto es una broma. Javi, ¿de dónde sacaste? De la verdad corté. Mi voz ahora un trueno bajo. La que vosotros enterrasteis con madre. La que me robasteis cada Navidad, mientras fingíais ser familia en Madrid. Carlos se levantó, derribando la copa de vino que se derramó como sangre sobre la mesa. Mentiras. Ese testamento es falso, Javier. Tú siempre fuiste el débil, el que se queda atrás. Madre resbaló, borracha como siempre. Yo la salvé de la ruina. Pagué deudas que tú ni sabías que existían. Su dedo me señaló, acusador, pero temblaba. El cerrajero carraspeó. Incómodo, señor Ruiz. Sigue, gruñó Carlos. Esta finca es mía por derecho. Javier la compró con dinero sucio. Jornales de mendigo. Ábrela. Pero yo no me moví. En cambio, saqué mi teléfono y pulsé play en una grabación que Tomás había conseguido, la voz de Carlos, en una llamada del 98. Regateando con el notario, dile a mi padre que firme. O le cuento a la prensa sobre sus putas en Marbella. Luego, el grito de madre, ahogado, en una cinta vieja que el detective desenterró de archivos policiales archivados. Carlos. No, Javier es inocente. Elena se derrumbó en la silla. Lágrimas reales por primera vez. Javi, por favor. Era joven, asustada. Carlos me juró que fue un accidente. Yo solo quería protegernos. Proteger. La palabra me revolvió las tripas. ¿Proteger de qué? De la verdad que nos habría unido. No roto. La noche se cernió sobre la finca como un manto de terciopelo negro. Les obligué a sentarse, a escuchar mientras leía cada carta en voz alta. Mi voz quebrándose en los pasajes donde madre describía mi infancia. Javier, mi sol andaluz, cuida la finca. Ella te cuidará a ti. Carlos intentaba interrumpir, balbuceando sobre abogados, sobre la policía. Pero el cerrajero, ahora testigo involuntario, murmuró, señores, esto huele mal. No quiero líos. Se fue, dejando la puerta entreabierta al viento frío. Horas después, con el fuego crepitando en la chimenea, la misma que guardó los secretos, Elena suplicó, vende la finca. Javi. Comparte. ¿Por la familia? Compartir. Como si no hubiera compartido mi vida entera, mis sueños, mi cordura. Carlos, más astuto, cambió de táctica, hermano. Hablemos de negocios. Te doy el doble de lo que pagaste. Vive en Madrid, con nosotros. Olvida esto. Olvidar. La palabra que me había definido. Cada Navidad, olvidado en la mesa, en las llamadas no devueltas, en las herencias evaporadas. Me levanté, caminé al ventanal que daba a los olivos plateados por la luna. La venganza no es olvidar, Carlos. Es recordar. Y hacer que duela. Aquella Nochebuena, no hubo misa del gallo ni turrón. En cambio, llamé a Tomás, que llegó con un equipo de notarios y un periodista de El País, alertado por el escándalo.
Les mostré todo, pruebas, cintas, el testamento. Carlos maldijo. Elena sollozó. Pero el daño estaba hecho. Al amanecer, la policía de Ronda llegó por una denuncia anónima de homicidio colateral. No por madre Reso prescribió, sino por fraude fiscal. Carlos había evadido millones en sus inmobiliarias, usando la finca como tapadera. Mientras lo esposaban, sus ojos se clavaron en mí. ¿Esto es lo que querías, Javier? ¿Destruirnos? Sonreí, amargo. No, hermano. Esto es justicia. La que la familia nunca me dio. Pero el clímax no terminó allí. Mientras Elena era interrogada en la comisaría, me confesó en una parte, con voz rota: ¿hay más, Javi? Tú no eres hijo de padre. El twist me golpeó como un toro en la plaza. Madre había tenido un affair con un gitano de las cuevas de Ronda, un torero fracasado. Yo era el bastardo. El por qué Carlos siempre me odió en secreto. La finca, mi refugio, era irónicamente la dote de mi verdadero padre, escondida por madre para protegerme. El odio se transmutó en algo peor: piedad por mí mismo, y un hambre voraz por más venganza. Regresé a la finca solo, el sol naciente tiñendo los olivos de oro. Pero Carlos, desde la cárcel provisional, juró: esto no acaba, bastardo. Te quitaré todo. Los días post Nochebuena se arrastraron como una procesión de penitentes bajo la lluvia. La finca, que soñé como bastión, se convirtió en jaula dorada. Periodistas acampaban en la carretera, flasazos nocturnos como ojos de lobo. Javier Ruiz, el hijo traicionado. ¿Venganza o justicia?, gritaban. Yo me encerraba en la casa, bebiendo café negro y revisando los titulares en mi viejo portátil. El País: escándalo familiar en Ronda, homicidio encubierto por herencia. ABC: el menor olvidado contra el magnate inmobiliario. Mi rostro, arrugado por el sol andaluz, salía en portada, no como héroe, sino como el villano que destrozó la familia unida. Elena me llamaba desde su hotel en Málaga, donde se escondía de la prensa. Javi, retractémonos. Di que fue un malentendido. Por madre. Su voz era un lamento flamenco, pero yo colgaba, sabiendo que su por madre era código para por dinero. Ella, la mediadora, había invertido en las inmobiliarias de Carlos, casas de lujo en la Costa del Sol construidas sobre mentiras. Ahora, con las cuentas congeladas, vendía joyas en el mercado negro para pagar abogados. Tomás, mi detective, se convirtió en sombra leal. Venía cada tarde con actualizaciones. Carlos declaró: niega todo. Dice que tú falsificaste las cartas por celos. Pero el médico Vargas cantó: soborno confirmado. Pena mínima: 5 años. 5 años. No bastaba. Quería verlo pudrirse, como yo me pudrí en Navidades solitarias, cenando solo con el transiste sintonizado en Radio Sevilla, fingiendo que las risas eran para mí. El conflicto se ramificó como raíces de olivo. La sociedad de Ronda, esa telaraña de chismes y favores, se dividió. Los jornaleros de los viñedos me aclamaban como mártir: olé por el pequeño que muerde al grande. Pero los ricos, clientes de Carlos en sus urbanizaciones, me lapidaban en sus corrillos: ese gitano bastardo destruyó una familia por una parcela. Gitano. La palabra me quemaba, confirmada por el ADN que Tomás consiguió de un mechón de madre en el ático. Mi verdadero padre, Diego el Torero, murió en una riña de taberna en el 90, dejando solo deudas y una leyenda de navajas rápidas. Yo llevaba su sangre, el fuego, la traición, el orgullo herido. Una noche de enero, el viento ululante trajo a un visitante inesperado: la hija de Carlos, mi sobrina Lucía, de 25 años, con el cabello negro como el mío y ojos que no mentían. Llegó en un Fiat destartalado,
envuelta en un abrigo raído. No el de diseñador que recordaba de las últimas visitas familiares. Tío Javi, dijo, temblando en el patio. Papá me echó. Dice que soy como tú. Una decepción. Pero yo sé la verdad. Madre me contó todo antes de irse. Su madre, la heredera sevillana, había abandonado a Carlos tras descubrir el affair con una amante en Marbella. Lucía, la rebelde, eligió la verdad sobre el dinero. Nos sentamos junto al fuego, y ella lloró contando cómo Carlos la presionaba para casarse con un inversor, cómo Elena la manipulaba con familia primero. Ayúdame, tío. Quiero testificar contra él. La emoción me ahogó PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe por Carlos, pero también una ternura traicionera por esta chica que era lo único puro en el linaje podrido. La abracé, oliendo a jazmín marchito, y juré, la finca es tuya cuando yo muera, Lucía. Pero primero, venganza limpia. Planeamos juntos, ella infiltraría las cuentas de Carlos. Yo contactaría a acreedores estafados. Era mi aliada, el puente entre odio y redención. Pero el CAO se gestó en febrero, durante el juicio preliminar en Málaga. La sala olía a cera y sudor, jueces con togas negras como cuervos. Carlos, esposado pero trajeado, me miró con desprecio puro. Hermano bastardo, siseo al pasar. Elena testificó primero. Mintiendo con gracia, Javier siempre fue inestable. Alucinaciones por soledad. El público murmuró, y yo sentí el pánico arañar mi garganta. Entonces, mi turno. Subí al estrado, el sobre en mano, y leí la carta final de madre, Silly Sesto. Carlos te ha ganado. Pero Javier, mi sangre verdadera, lucha. La finca es tu espada. La sala jadeó cuando mostré el ADN, revelando mi paternidad. Carlos se levantó, rojo como un toro enfurecido. Mentiras, ese torero era un ladrón, el juez lo calló. Pero el daño no. El clímax explotó cuando Lucía entró. Documentos en mano, transferencias fraudulentas de Carlos a paraísos fiscales. Millones robados a viudas como madre. Caos. Gritos. Puñetazos de Carlos contra la barrera. Elena desmayándose en brazos de su abogado. Yo, inmóvil, vi la cadena romperse, la familia. Ese mito sagrado en España. Hecha trizas en corte pública. Pero el twist vino al final, el juez reveló que Tomás, mi detective, era en realidad el medio hermano de Diego el torero. Mi tío perdido, contratado por madre en su lecho de muerte para vigilarme. Ella lo planeó todo, Javier. Te protegió desde la tumba. H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN me invadió, mezclado con euforia. Madre no murió en vano. Su venganza latía en mí. Salí del tribunal bajo sol andaluz, Lucía a mi lado. Pero Carlos gritó desde la celda, te mataré, Javier. Encontraré la forma. La amenaza colgó como una espada de Damocles. La finca ya no era refugio, era campo de batalla. La primavera de 2026 brotó en la finca como una herida abierta, almendros en flor tiñendo las colinas de Arrosa. Pero yo solo veía sangre. El juicio había condenado a Carlos a 8 años por fraude y encubrimiento, Elena a 2 por complicidad. Pero la victoria sabía a ceniza. Lucía se mudó conmigo, convirtiendo la casa en hogar improvisado, cenas de gazpacho y pan con tomate. Risas forzadas sobre villancicos que nunca cantaríamos. Ella estudiaba Derecho en Málaga, jurando ser la abogada que tú mereces, tío. Yo, en cambio, me hundía en rutinas, podar olivos al alba, vigilar cámaras por la noche, esperando el contraataque de Carlos desde su celda en Alaurín. La sociedad, caprichosa como el viento de levante, viró. Ronda me adoptó como hijo pródigo, el alcalde me ofreció subvenciones para convertir la finca en agroturismo. El olvido redimido.
Jornaleros traían vino casero. Mujeres del pueblo horneaban magdalenas con anécdotas de sus propias traiciones familiares. Pero el Dan de símbolo 1EF1 herido no sanaba. En mis sueños, madre bajaba las escaleras una y otra vez. Su grito un eco eterno. Despertaba sudando, con el sabor metálico del odio en la boca. Tomás, ahora mi tío Tomás, se reveló como mentor. Con su bastón de olivo y ojos de halcón, me enseñó el arte gitano de la paciencia. La venganza no es un golpe, Javier. Es un río que erosiona la roca. Juntos, desenterramos más cartas de Diego el torero. Mi padre, describiendo como Carlos, de niño, lo apuñaló verbalmente por robar a madre. El odio era genético, un veneno heredado. El conflicto escaló en mayo, cuando un incendio accidental devoró el huerto de olivos. Investigadores encontraron acelerante, firma de un preso liberado, con pinche de Carlos. Es guerra, dijo Tomás, y yo asentí. El pH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweber reavivado. Contraté guardias. Instalé alarmas. Pero el golpe psicológico vino de Elena, una carta desde prisión, perfumada con su colonia cara. Javi, perdóname. Carlos me obligó. Pero hay un secreto peor, la finca tiene un pozo seco, bajo la casa. Padre enterró allí el cuerpo de una amante. En los 80. Si sale, todos caemos. El pozo. Recordé cuentos de infancia, no bajes. Javier. Hay diablos. Cavamos una noche de luna llena. Lucía y yo. Con palas temblorosas. A 3 metros. Huesos, una mujer joven. Joyas baratas. Un diario empapado. Marta López. 1982. Embarazada de padre. Carlos la mató por vergüenza. El twist me paralizó, no era solo madre, Carlos era un monstruo serial, protegiendo el honor familiar con sangre. Llamé a la policía, pero antes, contacté al periodista de El País. El escándalo explotó, doble asesinato en Glenruiz. Carlos, desde prisión, exigió visita. Lo vi tras cristal blindado, su rostro envejecido 10 años en uno. Detén esto, Javier. Por Lucía. Ella es inocente. Inocente como yo en tus navidades. Escupí. Pero sus ojos. Había miedo genuino. ¿Sabías del pozo? Mentí. Él negó, pero sudaba. El CA otra o interno me desgarró, venganza o piedad. Decidí publicaría todo. Pero anónimamente. Dejando que la ley lo mastique. Lucía, al enterarse, colapsó, tío. Y si sé como él, esa sangre, la abracé, sintiendo su fragilidad. No, niña. Tú eliges. Yo elegí odiar, tú elige amar. El verano trajo calor sofocante y aliados inesperados. Marta tenía familia en Granada. Viudas que testificaron contra Carlos por deudas. La prisión se volvió infierno para él, golpizas, aislamiento. Elena, liberada incondicional, vino a la finca arrepentida. De rodillas, tómame como sirvienta. Javi. Redímete conmigo. La dejé quedarse. No por perdón, sino para verla romperse diariamente, fregando pisos que antes pisaba con tacones. Pero el verdadero clímax acechaba en agosto, durante la feria de Ronda. Una nota anónima, Carlos escapa mañana. Te espera en las cuevas. Corazón en garganta. Armé una trampa con Tomás y la Guardia Civil. Las cuevas. Laberinto de sombras y ecos. Olían a tierra húmeda y muerte. Allí, no Carlos, sino un sicario, mensaje del jefe, la finca arde esta noche. Luché. Puñetazos en la oscuridad. Sangre en mis nudillos. Lo reduje. Pero el fuego sí llegó, llamas devorando el establo. Lucía salvó los caballos. Yo las pruebas. Al alba. Exhausto. Supe, la venganza era un ciclo. Pero por primera vez, ganaba.
Otoño pintó la finca de ocres y rojos, como moretones en la piel de la tierra. El incendio dejó cicatrices, el establo en ruinas, olivos chamuscados que revivirían con lluvia. Pero Milla Alma, esa ardía sin fin. Carlos, recapturado tras el intento de fuga, enfrentaba cargos nuevos, conspiración. 12 años mínimos. Elena, en su rol de sirvienta, se marchitaba, ojeras profundas, manos agrietadas por el jabón. Esto es mi purgatorio, Javi, murmuraba fregando. Yo la observaba, toantín cada gesto, midiendo si su H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN era real o teatro. Lucía floreció, paradójicamente, con becas por víctima de trauma familiar. Terminó Derecho y abrió un bufete en Ronda enfocado en herencias injustas. Por ti, tío. Por madre. Por Marta. Sus victorias me llenaban de orgullo traicionero. ¿Era esto redención? ¿O solo venganza delegada? Paseábamos por las colinas. Hablando de Diego, era un artista con la espada, pero un cobarde con el corazón, decía Tomás, contando anécdotas de toros y traiciones. El SH símbolo 1 Eden Webey, siempre Boliev, me canonizó. Invitaciones a conferencias en Sevilla, la resiliencia del olvido. Firmé un libro, Navidades rotas, que se vendió como pan caliente en la Feria del Libro de Madrid. Dinero fluyó, la finca se convirtió en retiro para divorciados, sanación en las colinas. Pero el dinero no compra paz. En noches de insomnio, oía el pozo susurrar, más secretos. Javier. Siempre más. El conflicto interno estalló en noviembre. Cuando una sorpresa llegó por correo, Carlos no era el monstruo único. Padre, en su juventud, había engendrado a otro bastardo en Marbella. Un primo mío, Antonio, empresario en ruinas que ahora reclamaba parte de la finca. Sangre llama a sangre, escribió. Lo encontré en un bar de Málaga. Un hombre de mi edad, ojos idénticos. Carlos me lo contó todo antes de pudrirse. Tú robaste mi herencia. Robado. La ironía me rió en la cara. Hablamos horas, bebiendo fino. Y el twist me golpeó. Antonio era el chivato original, el que alertó a Carlos de mi compra. Quería forzar una reunión familiar. Pero vi la podredumbre. ¿Aliado o enemigo? Lo invité a la finca. Probándolo, cavamos juntos el pozo, enterrando simbólicamente el pasado. Se quedó, trabajando los viñedos. Y por primera vez, la finca bullía de vida no ensangrentada. Elena, testigo de esto, se quebró. Una noche, con tormenta azotando, confesó, te envidié, Javi. Siempre fuiste el fuerte, el que madre amaba de verdad. Yo era la mediana, invisible. Lágrimas mezcladas con lluvia. La absolví, no por piedad, sino lógica, rota. No amenazaba. La mandé a un convento en Córdoba, para rezar por nosotras. El CEA otra o final se cernió en diciembre. Un año exacto del infierno. Navidad otra vez. Invité a todos, Lucía, Tomás, Antonio, incluso al cerrajero arrepentido, ahora amigo. La mesa rebosaba, jamón ibérico, langostinos, vino de la finca. Pero a medianoche, un paquete llegó de Carlos. Vía contrabando. Dentro, una navaja gitana, grabada por Diego. Y una nota, mátame tú, bastardo. Olivero el video, tú empujando a madre. No yo. La grabé para protegernos. El mundo giró. Video. Yo. Recuerdos fragmentados, la noche del 95. Discusión. Madre ebria. Escaleras. La empujé en defensa. Pánico. Llamé a Tomás, verifica. Horas después, falso. Carlos manipuló una cinta vieja. De empaque de cárcel. Pero el daño psicológico, duda. ¿Era yo el monstruo? Confronté el abismo solo, en el pozo, gritando al vacío.
PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb. TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG. Toantín se fundieron en catarsis. Quemé la navaja, esparciendo cenizas en los olivos. No más ciclos, juré. Al amanecer, la familia mi nueva familia, brindó. No por venganza, sino por renacer. Pero el eco de Carlos persistía, y sí salía. El invierno de 2027 fue misericordioso, lluvias suaves que revivieron la finca, convirtiendo la tierra agrietada en viñedos prometedores. 2 años desde la Nochebuena fatídica. Y la venganza. Ese amante posesivo. Finalmente aflojó su garra. Carlos languidecía en prisión. Apelaciones rechazadas. Su imperio desmantelado en subastas públicas. Elena, en su convento, enviaba postales con cruces bordadas, perdóname en paz. Yo las guardaba. No quemaba. El perdón no era olvido, sino cicatriz. Lucía y Antonio se convirtieron en pilares, ella, mi abogada feroz, ganó demandas contra los cómplices de Carlos, él, mi socio silencioso, transformó la finca en Eco Resort, atrayendo turistas yanquis en busca de autenticidad andaluza. Tomás, el tío sabio, narraba historias gitanas alrededor del fuego, tejiendo mi linaje en tapiz de honor recuperado. Por primera vez, Navidad se acercaba sin red, planeamos una cena abierta, para ronda entera, con luces en los olivos y flamenco en vivo. Pero las consecuencias no cesan, son ondas en un estanque turbio. En octubre, un rumor, Carlos, enfermo de cáncer irónico, como madre, pedía visita final. El Estado lo permitió. Compasión carcelaria. Fui, solo, al hospital prisión de Alaurín. Él yacía en la cama. Tubos y monitores pitando como relojes rotos. El rostro huesudo. Ojos hundidos. Javi. Crow. Voz como grava. Ganaste. ¿Pero valió, Lucía? Dile que la quiero. ¿Mentira o verdad? Su mano temblorosa buscó la mía. El video. Era para ti. Para liberarte. Tú no la empujaste, yo sí. Siempre supe que eras el bueno. Lágrimas, no mías, rodaron por su mejilla. El twist final, redención en la muerte. No lo perdoné verbalmente, pero solté su mano sin asco. Muere en paz, Carlos. La familia muere contigo. Regresé cambiado. El C a otra O no fue la navaja ni el pozo, fue esto, aceptar que el odio no define, pero moldea. En Nochebuena, la finca brilló, mesas largas, risas genuinas, villancicos cantados con voces roncas. Lucía alzó copa por las madres que velan. Bebí, lágrimas saladas mezcladas con vino. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3, la finca prosperó, pero yo vendí parte a una cooperativa de jornaleros, para que nadie sea olvidado. Escribí un epílogo en mi libro, La venganza es un fuego que calienta, pero quema. Elige tu llama. Años después, en mi vejez, paseando olivos, siento a madre susurrar, bien hecho, hijo. La justicia no es perfecta, pero es mía. Y en esta Andalucía eterna, con su sol implacable y sombras profundas, encontré paz no en el perdón, sino en la verdad. Fin. Pero espera, en el último cajón de la chimenea. Un sobre sellado por Tomás para cuando estés listo. Lo abrí, foto de Diego y madre. Jóvenes. Riendo en ronda. Detrás. Nota, eres venganza y amor. Javier. Elige amor. Elegí. Y la finca. Testigo silencioso. Floreció.